A finales de la década de 1940, en el contexto inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se encontraba en una carrera desesperada por consolidar su poder frente a las potencias occidentales. La amenaza de una tercera guerra mundial, alimentada por la demostración del poder nuclear estadounidense, impulsó al régimen soviético a explorar límites científicos y éticos que, en circunstancias normales, habrían sido considerados inaceptables. En ese clima de tensión, surgió la historia del llamado Experimento Ruso del Sueño, una supuesta investigación secreta llevada a cabo por científicos soviéticos con el objetivo de eliminar la necesidad humana de dormir. La idea era simple y perturbadora. Si los soldados pudieran mantenerse despiertos durante largos periodos sin sufrir deterioro físico o mental, se convertirían en herramientas más eficientes en combate. Para lograrlo, se desarrolló un gas psicoactivo que, según el relato, tenía la capacidad de mantener a los sujetos en estado de vigilia constante. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados como sujetos de prueba. Se les prometió la libertad si lograban permanecer despiertos durante 30 días consecutivos. Fueron encerrados en una cámara hermética, equipada con micrófonos, cámaras de vigilancia y un sistema de ventilación que liberaba el gas experimental de forma continua. La sala contaba con libros, agua corriente, un baño y suficiente comida para sobrevivir durante más de un mes. No había ventanas, y la iluminación era constante, sin ciclos de día o noche. Durante los primeros 5 días, los sujetos se comportaron de manera relativamente normal. Conversaban entre ellos, leían, comían y mostraban signos de incomodidad, pero no de deterioro. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a manifestarse los efectos del gas. Los sujetos mostraban signos de paranoia, alucinaciones auditivas y visuales, y una creciente agresividad. Uno de ellos comenzó a hablar consigo mismo, otro se sentaba en silencio durante horas, mirando fijamente a una esquina de la sala. Al 9º día, la situación se volvió crítica. Los sujetos dejaron de comunicarse entre sí. Uno de ellos comenzó a gritar de forma ininterrumpida durante 3 horas, hasta que su voz se volvió irreconocible. Se descubrió que se había desgarrado las cuerdas vocales con sus propias manos. Los demás no reaccionaron. En lugar de mostrar preocupación, parecían indiferentes, como si el sufrimiento ajeno no les afectara. A partir del 10º día, los sujetos comenzaron a autolesionarse. Se arrancaban la piel, se mutilaban y utilizaban partes del mobiliario para infligirse daño. Algunos intentaban cubrir las cámaras de vigilancia con sus propias heces, como si quisieran ocultar lo que estaba ocurriendo. La comida dejaba de ser consumida. En su lugar, los sujetos se alimentaban de sus propias extremidades o de los restos de otros participantes. Los científicos, horrorizados por lo que observaban, decidieron intervenir. Al día 15, se cortó el suministro de gas y se abrió la cámara. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Uno de los sujetos había muerto. Los otros 4 estaban en estado de delirio, cubiertos de heridas, con los ojos inyectados en sangre y los cuerpos deformados por la autolesión. Suplicaban que se les volviera a administrar el gas, afirmando que no querían dormir. Decían que el sueño era la muerte, que algo los esperaba en la oscuridad, y que preferían el dolor de la vigilia eterna antes que enfrentarse a lo que había más allá del sueño. Los médicos intentaron sedarlos, pero los sujetos se resistían con una fuerza descomunal. Uno de ellos, al ser anestesiado, sufrió un paro cardíaco. Otro arrancó la tráquea de un médico con los dientes. Los sobrevivientes fueron sometidos a cirugía sin anestesia, ya que se negaban a ser dormidos. Durante el procedimiento, uno de ellos se rió mientras le abrían el abdomen, diciendo que ya no era humano.
El relato concluye con una frase que se ha vuelto icónica en la cultura de Internet. Cuando se le preguntó a uno de los sujetos qué era lo que había dentro de él, que lo impulsaba a seguir despierto, respondió: «Yo soy lo que ustedes enterraron cuando cerraron los ojos por primera vez. Yo soy el sueño que vive en su interior. Yo soy el monstruo que ustedes niegan cuando duermen». La intervención médica no logró estabilizar a los sujetos. Los sobrevivientes mostraban una resistencia física anormal, como si el dolor no les afectara o como si su percepción del sufrimiento hubiera sido anulada por completo. Los médicos que intentaron sedarlos fueron atacados. Uno de los sujetos arrancó la tráquea de un médico con los dientes, mientras otro se liberó de sus ataduras quirúrgicas, rompiendo los cinturones de cuero con una fuerza que no correspondía a su complexión física. Los científicos, aterrados, solicitaron la cancelación inmediata del experimento. Sin embargo, los altos mandos del proyecto insistieron en continuar. Se argumentó que los sujetos habían alcanzado un estado de conciencia superior, una forma de vigilia que trascendía la biología humana. Se ordenó mantenerlos con vida, sin sedación, y continuar las observaciones. Durante los días siguientes, los sujetos comenzaron a hablar con mayor claridad. Ya no gritaban ni murmuraban incoherencias. En su lugar, pronunciaban frases que parecían tener un patrón. Hablaban de la entidad detrás del sueño, de la conciencia que habita en la oscuridad y de la verdad que se revela cuando el cuerpo deja de descansar. Decían que el gas les había abierto los ojos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Afirmaban que el sueño era una prisión, una mentira impuesta por la biología para mantener a la humanidad ignorante. Uno de los sujetos, el único que aún conservaba parte de su piel intacta, pidió hablar con el comandante del proyecto. Cuando se le preguntó por qué, respondió que quería advertirle. El comandante accedió, y el encuentro fue registrado por los micrófonos del laboratorio. El sujeto dijo: «Ustedes creen que nos han mantenido despiertos, pero no entienden. El gas no nos impide dormir. El gas nos ha separado del cuerpo. Ahora vemos lo que hay cuando el cuerpo duerme. Y no es un sueño. Es otra cosa. Algo que siempre ha estado ahí. Algo que ustedes no deberían haber despertado». Tras esa declaración, el sujeto sufrió un colapso neurológico. Su cuerpo convulsionó durante 7 minutos antes de quedar completamente inmóvil. No murió, pero entró en un estado catatónico irreversible. Los médicos no lograron reanimarlo. Su actividad cerebral mostraba patrones desconocidos, similares a los observados en pacientes con trastornos psicóticos extremos, pero con una frecuencia inusualmente alta. Los otros 2 sujetos restantes comenzaron a mostrar signos de deterioro físico acelerado. La piel se necrosaba, los órganos internos mostraban inflamación y la presión arterial se volvía inestable. A pesar de ello, seguían hablando. Decían que el gas debía continuar, que el corte del suministro había cerrado la puerta y que debían abrirla de nuevo. Suplicaban que se les volviera a administrar el compuesto, afirmando que la entidad los estaba llamando. Ante la presión del equipo médico, el comandante autorizó una última dosis de gas. Se reactivó el sistema de ventilación y el compuesto volvió a llenar la cámara. Los sujetos reaccionaron con euforia. Uno de ellos comenzó a reír, otro se golpeaba el pecho como si celebrara una victoria. Durante las siguientes horas, sus signos vitales se estabilizaron. La actividad cerebral volvió a niveles funcionales, aunque con patrones anómalos. Parecía que el gas no solo los mantenía despiertos, sino que los sostenía en un estado de equilibrio artificial. Sin embargo, el alivio fue breve. Al cabo de 24 horas, uno de los sujetos se suicidó. Utilizó un fragmento metálico para perforarse el cráneo. El otro comenzó a hablar en idiomas desconocidos, mezclando ruso,
alemán y palabras que no correspondían a ningún lenguaje registrado. Los lingüistas del proyecto no lograron descifrar el contenido. Solo una frase se repitió varias veces. El sueño es la carne es la mentira. El comandante, finalmente, ordenó la terminación del experimento. Se cortó el suministro de gas, se evacuó la cámara y se procedió a la limpieza del recinto. Los cuerpos fueron incinerados y los documentos clasificados. El laboratorio fue cerrado y el proyecto archivado bajo el nombre código Operación Vigilia. Años después, algunos informes filtrados comenzaron a circular en círculos académicos y foros clandestinos. La historia fue reconstruida a partir de fragmentos, testimonios y documentos incompletos. Aunque la mayoría de los expertos considera que se trata de una ficción, otros afirman que el experimento existió y que sus resultados fueron ocultados por razones de seguridad nacional.